Hola, soy Julio González y estoy con el segundo video de creando un videojuego para principiantes, donde vamos a estar haciendo una serie de actividades para mejorar nuestro videojuego que ya iniciamos en una sesión anterior. Me ha tomado algo de tiempo, por cierto, crear este segundo video. Estaba un poco ocupado, pero aquí estoy de regreso y trataré de darle la mejor continuidad a esta serie de videos para que terminemos nuestro prototipo, ¿verdad? Entonces, dentro de las actividades que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hacer un ajuste en el Player Movement. Esto es con respecto a la jugabilidad que vamos a estar teniendo dentro de él. Vamos a detectar colisiones contra obstáculos, esto con el fin de saber si eh, debemos terminar el juego o no. También vamos a crear una mina que va a ser parte de los obstáculos, que no es simplemente chocar contra un otro objeto y se acabó el juego. Aquí vamos a tratar de crear una mina donde si impactamos contra esta, se va a generar una explosión y vamos a agregar ahí un pequeño efecto con alguno de los paquetes gratuitos de partículas que nos provee Unity. Y además vamos a hacer un script para la cámara, esto con el objetivo de que tengamos una mejor visualización de cómo se comporta nuestro vehículo en el escenario, ¿verdad? Y bueno, iniciemos entonces. Bien, como estamos en la vez anterior, nosotros creamos un terreno, ¿verdad? Agregamos nuestro carrito, nuestro objeto Supra, que viene a ser nuestro jugador. Creamos su script de movimiento, este ya se desplaza en el terreno, nos podemos mover de derecha a izquierda. Pero aquí hay un problema. Cuando nosotros le damos play a nuestro videojuego, o bien a este prototipo, cuando tratamos de regresar hacia el otro lado, cuando hemos aplicado una fuerza hacia el lado derecho y tratamos de movernos hacia el lado izquierdo, tenemos un problema. Y el problema consiste en que no regresamos inmediatamente. ¿Por qué? Bueno, vamos a inspeccionar primeramente nuestro script. Nos vamos al componente Player Movement y le damos Editar Script. Esperamos que cargue nuestro Visual Studio. Y bien, hasta donde lo habíamos dejado era en esta parte, ¿verdad? Donde habíamos creado una serie de condicionales dentro de nuestro Fix Update. Recordando un poco mejor, ahí tenemos los comentarios también. Recuerden de que cuando vamos a integrar un poco de física a nuestro proyecto, es importante que trabajemos con el Fix Update. Esto con el objetivo de que le dé un mejor comportamiento a la física, eh, que se vea más suave el comportamiento, un poco más acorde a un comportamiento real, ¿verdad? Ok, entonces, como les decía, el problema es cuando estamos tratando de movernos en sentido contrario de donde nos estamos moviendo. Es decir, si nos movemos de izquierda y nos queremos mover hacia la derecha, vamos a tener que luchar con la fuerza ejercida inicialmente hacia la izquierda para empezar, es decir, reducir toda esa fuerza, llegar a cero y así finalmente movernos hacia el sentido contrario. Esto no es un comportamiento adecuado, evidentemente. Le genera complejidad a la persona que vaya a estar jugando nuestro videojuego, y es importante trabajar esa parte donde debemos mejorar el comportamiento, ¿verdad?, de la jugabilidad en nuestro proyecto. Entonces, bien, para corregirlo es algo bastante simple. Nosotros estamos trabajando con un Rigid Body, que es el encargado de aplicar física hacia nuestro objeto, ¿verdad? Los cuerpos rígidos, Rigid Body, cuerpo rígido, ¿verdad? Entonces, en nuestra función lo que hacemos es de que aplicamos una fuerza y la aplicamos sobre uno de los ejes. En este caso estamos utilizando el eje X y lo multiplicamos por el delta time para que este vaya corrigiendo el tiempo, ¿verdad?
perdón, es para que este vaya corrigiendo el desplazamiento que este tiene, para que no lo vaya haciendo, digamos, con números demasiado gigantes que nos va a hacer de que nos movamos demasiado rápido, ¿verdad? Esto es para mejorar el comportamiento incluso, que se vea con una mejor suavidad el movimiento, ¿verdad? Ok, entonces para corregir el inconveniente de movernos de un lado a otro, o de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, lo que debemos agregar es algo que se llama force mode, punto velocity change. Esto implica de que es el modo de fuerza que vamos a aplicar. Bien, el modo de fuerza tiene además cuatro tipos de fuerza a aplicar. Entre ellos está la aceleración, fuerza, impulso y velocity change. En este caso nosotros vamos a estar utilizando el velocity change. ¿Por qué? Bien, lo que hace el velocity change es de que una vez que nos hemos movido hacia la izquierda y queremos movernos hacia la derecha, por ejemplo, ¿verdad? Una vez que nos queremos mover hacia la derecha, él nos va a regresar la fuerza hacia cero, lo cual va a hacer de que nosotros no tengamos que luchar contra una fuerza ejercida en sentido contrario a donde necesitamos movernos, sino que partimos desde cero. Esto va a hacer de que nos movamos con mayor suavidad de derecha a izquierda, eh, y que se vea que responde casi inmediatamente la interacción que estamos haciendo al tratar de movernos de un lado hacia otro. Bien, lo mismo le vamos a agregar cuando le damos movernos a la derecha, arriba lo apliqué cuando se mueve a la izquierda. Lo mismo vamos a hacer en esto, ¿verdad? Force mode, punto velocity change. Y bien, ahí tenemos corregida esa parte. Vamos a verlo acá en Unity. Me parece que la fuerza ejercida hacia los lados está un poco exagerada a este punto, pero vamos a probarlo y vamos a ver cómo va a ser el comportamiento. Y de esa manera vamos a corregirlo. Sí, efectivamente la fuerza ejercida es demasiado en 700 una vez que ya hemos hecho los ajustes. Entonces yo voy a aplicar 200, le damos guardar y vamos a probar cómo se comporta, ¿verdad? Todavía es bastante. Aparentemente tengo que bajarle, voy a probar en 50, ¿verdad? Esto es de ir probando. Ustedes pueden ir probando a lo que se adapte mejor al comportamiento de su videojuego en sus equipos y no hay ningún problema. Para mí 50 está bastante bien. Veo de que se comporta de una manera bastante adecuada. ¿Sí? Entonces le voy a bajar un poquito la fuerza de impulso. Le vamos a dejar 1200 para ver cómo se comporta un poco mejor el desplazamiento. Y sí, ha mejorado considerablemente el comportamiento al momento de esquivar los objetos que están en nuestro terreno. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ir a una parte bastante interesante. Esta parte interesante es la de detección de colisiones. ¿Sí? La detección de colisiones, bueno, antes de iniciar con la detección de colisiones, vamos a crear una carpeta que se llama script para guardar siempre el orden, ¿verdad? De todo lo que vamos haciendo, ahí vamos a guardar nuestros scripts. Vamos acá y listo, guardado. Evidentemente en Visual Studio se les va a desaparecer de lo que tenían abierto porque hemos cambiado la ruta del archivo, pero eso se corrige simple y sencillamente volviéndolo a abrir y no hay ningún problema. No se han perdido sus cambios siempre y cuando los hayan guardado. Y si no estoy mal, Unity le va a consultar si desean guardar los cambios efectuados, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Acá también podemos corregir en esta parte, antes que se me olvide.
No, bien, aquí estamos bien, aquí estamos bien. Estamos aplicando una fuerza hacia adelante y luego se va desplazando. Muy bien. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros necesitamos saber cuándo hemos impactado contra un objeto inicialmente. Esta es la primera etapa de la detección de colisiones. Entonces, nosotros allá al fondo del mapa tenemos un par de objetos que son nuestros obstáculos, ¿verdad? Está este y está aquel del fondo. ¿Sí? Ok. Entonces lo que vamos a hacer es asignar la propiedad tag en ellos y le vamos a nombrar obstáculos como tag o etiqueta básicamente. Eso lo logramos seleccionando uno de los que se va a comportar como nuestros obstáculos, como obstáculo, ¿verdad? Y nos vamos a la parte, lo seleccionamos y nos vamos al inspector. En la parte superior está la propiedad llamada tag. En esta, si ustedes le dan a la selección de tag, que inicialmente dice que no tiene etiqueta, entonces lo que vamos a hacer es agregar una, yéndonos a la última opción de ese listado que nos muestra, y le vamos a dar donde dice list is empty. Hay un botoncito con un más, ¿verdad? Así como lo ven en pantalla, donde le vamos a dar clic. Acá nos va a aparecer esta otra pantallita donde necesitamos escribir el nombre del tag que vamos a ocupar. Obstáculo. Y le damos guardar. Pero ¿qué pasa? Ahora necesitamos asignarlo a los objetos que vamos a estar utilizando como obstáculo. En este caso son estos dos. Entonces lo que hacemos con control, seleccionamos los dos cubos y le asignamos el tag obstáculo. Con esto ya tenemos nuestros obstáculos seteados y ahora lo que nos resta es agregar un script de colisión, ¿sí? A este le vamos a llamar player collision, ¿ok? Le damos a crear, esperamos ahí un poco que Unity nos cree nuestro script. Y listo, ya lo tiene creado. Le damos doble clic acá para que nos abra nuestro nuevo script. Y bien, inicialmente lo que vamos a hacer es eliminar lo que no vamos a ocupar. Por ejemplo, estas dos librerías iniciales no las vamos a ocupar acá. Únicamente vamos a utilizar la Unity Engine, que es porque estamos trabajando meramente con objetos de Unity. O vamos a trabajar con funciones meramente de Unity. Bien, eliminamos esa parte y ahora vamos a eliminar las dos funciones que nos crea por default, tanto el start como el update, debido a que no vamos a estar trabajando con ellas, sino que vamos a estar trabajando con otras funciones propias, como son private, vamos a escribir private void onCollisionEnter. ¿Qué es el onCollisionEnter? Esta propiedad lo que hace es de que nos va a detectar si algo ha colisionado con algo más, ¿sí? O si dos game objects han colisionado en nuestro escenario, según la lógica que apliquemos acá con condicional, ¿verdad? Entonces, acá tenemos de que esta función nos regresa información relacionada a la colisión, ¿ok? Entonces, lo inicial que vamos a hacer es hacer un condicional, que son los if. Los if son básicamente condiciones para efectuar una acción. Es decir, por un ejemplo sencillo es de que si tengo dinero, entonces yo puedo ir a comprar a la tienda, ¿verdad? Pero si no tengo, entonces no puedo ir. Entonces, donde el condicional es, tengo dinero. Si según el resultado de evaluar esa condición,
de si tengo dinero, entonces voy a efectuar o no una acción. Si tengo dinero, entonces voy a la tienda, esa sería la acción. Pero si no tengo, entonces no voy a la tienda. Eso es básicamente cómo funciona un condicional. Entonces, para este caso, nosotros necesitamos saber si hemos colisionado con un obstáculo. ¿Y cómo lo logramos? Algo simple como esto. Hacemos un if y le decimos collision.collider.tag igual obstáculo. Abrimos las llaves y ahí tenemos nuestro primer condicional. ¿Qué quiere decir este condicional? Yo sé que al inicio puede resultar un poco confuso, pero mediante la práctica esto lo van a poder ir dominando perfectamente, ¿ok? Entonces, le estamos diciendo que de la información de la colisión nos traiga el colisionador, es decir, contra qué colisionaste. Y le decimos, ok, pero pueden haber múltiples objetos colisionando en un escenario, ¿verdad? Pero en este caso, en esta colisión en específica, le estamos diciendo, tráeme de ese objeto que colisionó, tráeme su tag o tráeme su etiqueta. Ok, su etiqueta puede ser player o etiqueta puede ser terreno, etcétera. Pero nosotros estamos buscando específicamente la que sea obstáculo. Es decir, nuestro script, recuerden que está agregado en el player. Por lo tanto, lo que vamos a detectar es contra qué colisionó nuestro player. Entonces, por la información que nos va a regresar la función onCollisionEnter es relacionada contra qué chocamos. Entonces, nosotros estamos buscando el obstáculo. Por eso es que le decimos, en esa colisión, tráeme el objeto contra el que colisionaste y además de eso, específicamente, dame su tag. Y si su tag coincide con el nombre obstáculo, entonces vamos a realizar una acción. Que en este caso, nosotros inicialmente, para saber si hemos perdido, evidentemente, si chocamos contra un obstáculo, vamos a perder, ¿no? Entonces, simple y sencillamente podríamos mostrar un mensaje, pero eso es ya demasiado simple. Creo que ya han visto cómo se comporta el envío de mensajes. O bien podemos utilizar enviar un mensaje en la consola y además de eso lo que vamos a hacer es deshabilitar que nuestro jugador se siga moviendo o que podamos, perdón, seguir interactuando con una vez que hemos colisionado. Y se preguntarán, ¿cómo logramos eso? Muy bien, lo logramos haciendo una referencia hacia el player movement, que es el que controla nuestros movimientos. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Le decimos public player movement. Le estamos diciendo de que vamos a declarar una variable de tipo player movement, ¿ok? Y le vamos a llamar control movimiento. ¿Con qué objetivo? Ok, le decimos public para poderlo visualizar desde Unity. Vamos a guardar acá. Si yo me regreso a Unity, van a ver que en el player collision va a aparecer un campo nuevo. Ahí lo pueden ver. Se llama control movimiento, donde ese control movimiento únicamente va a aceptar componentes de tipo script, de un script tipo player movement, ¿sí? Es decir, cualquier otro script que yo quisiera agregarle en este campo no me lo va a permitir, a menos que este sea el player movement, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Porque nosotros necesitamos hacer esto. Una vez que choquemos, deshabilitar ese componente, así como se marca acá. Si yo deshabilito eso acá en el inspector y yo le doy play, ustedes podrán darse cuenta de que nuestro carrito no se va a desplazar, ¿sí? Ahí está estático. Le van a dar de derecha a izquierda y no se va a mover. ¿Por qué? Porque está deshabilitado nuestro player movement. Entonces, nosotros no necesitamos hacerlo desde el inicio, necesitamos que este inicie activado. Entonces,
La condición que tenemos en el Player Collision es de que una vez se choque contra un obstáculo, nosotros vamos a deshabilitar el Player Movement. Vamos a referenciarlo arrastrando únicamente, lo tomamos desde el nombre, ¿verdad? Al script, y lo arrastramos al campo control movimiento. Ahí ya tenemos referenciado el control de movimiento para deshabilitarlo dentro del Player Collision, ¿ok? Le damos guardar y regresamos al script. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es simplemente venir y decir control movimiento, que es nuestra variable que guarda nuestro script player movement, y le decimos punto enable igual false. ¿Sí? Entonces, la condición se leería: de la colisión traete el tag del objeto contra el que hemos chocado. Y le decimos, este tag o etiqueta es obstáculo. Si es sí, entonces va a deshabilitar nuestro control de movimiento o bien nuestro player movement de nuestro jugador, y va a evitar de que nos sigamos moviendo o desplazándonos sobre el terreno, ¿sí? Entonces, si nos guardamos, ¿verdad? Y regresamos a Unity, le damos play. Vamos a esperar un poquito. Van a ver de que una vez que choquemos, nuestro objeto o bien nuestro player deja de moverse, ¿sí? Perfecto. Aquí pude haber mandado un mensaje también para inicialmente ir haciéndolo, pero yo creo de que basado a la primera clase ya podemos ir avanzando un poquito más con respecto a la funcionalidad. Pero si tienen dudas, vean el primer video o bien recuerden que en el Player Movement hay una manera de cómo mostrar mensajes en consola como acá, para darse cuenta si lo que están haciendo está funcionando o no está funcionando. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra mina, ¿verdad? Ya tenemos la parte de los obstáculos y ahora nos toca crear nuestra mina. Pero bien, ¿qué necesitamos para nuestra mina? Nos regresamos al inspector y bueno, a mí se me ocurre, ustedes podrían obtener algún objeto de tipo mina, alguna mina gratuita en la Asset Store, descargarlo e integrarlo a su proyecto. Yo lo voy a hacer más simple para esta ocasión, y simplemente voy a crear un cubo al cual voy a adaptarle un poco el tamaño. Lo voy a escalar antes que todo. Vamos a expandir un poco acá. Vamos a darle que la posición sea 0.2. A ver, ¿es mucho? Sí. Vamos a desplazarlo a que quede un poco encima. Aparentemente 1. Aparentemente, ¿verdad? Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es cambiarle el nombre. Le vamos a nombrar mina. Y vamos a escalarlo, ¿verdad? En la escala lo pueden lograr ya sea con la herramienta de acá, el Scale Tool, o bien pueden irlo escalando con el Transform. Yo en este caso voy a utilizar el Scale Tool para escalarlo, hacerlo más chatito, ¿no? Vamos a verlo un poco desde arriba. Vamos a hacerlo un poco más chatita. Quizás si le damos 0.5 y 0.5. Veamos qué tal nos quedó el cubo. Un poco alto. Vamos a hacerlo más chiquito. Bien. 0.05 le vamos a dar. Bien. Nos vamos a la herramienta de mover o el Move Tool. Y bien, acá tenemos lo que es nuestra mina.
la cual la vamos a situar un poco hacia la derecha, ¿verdad? Ustedes la pueden situar donde a ustedes mejor les parezca, pero inicialmente vamos a tratar de hacerla de que se comporte como una mina, ¿no? Entonces, veo que está un poquito separado el suelo. Vamos a darle 0.5. Es mucho. 0.6. Demasiado aún. Vamos a acercarlo un poco más, ¿no? Que no afecte tanto el desplazamiento, ¿no? Se ve un poco más chatita y eso. Bien. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra mina, vamos a ver acá. Tenemos el material del terreno. Se me antoja hacerle, vamos a arrastrar el Project Collision al script, ¿verdad? Disculpe por cambiar un poco de tema mientras voy haciendo, pero es mi forma, ¿no? De trabajar. Bueno, pero continuemos. Entonces nos vamos a los materiales y vamos a crear un nuevo material que va a ser para nuestra mina y poderlo identificar un poco mejor, que se vea un poco distinto a lo que estamos viendo en el terreno. Por supuesto, ustedes pueden invertir mucho más tiempo en el aspecto de esto. Como les dije, pueden ir a la tienda a buscar alguna mina gratuita, o bien pueden comprarla, o bien pueden modelarlo si saben hacer modelado 3D, ¿verdad? Entonces a esto le vamos a llamar mina. A esta mina le vamos a poner un color, se me ocurre, relacionado a un color verde, ¿no? Se me ocurre. Un poco oscuro. Vamos a darle un poco un color más metálico. Un poco más de suavidad. Vamos a darle lo metálico un poco. Bien, ahí está bien. O me parece que ahí está bien, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora lo que vamos a aplicar es ese material en nuestro Mesh Renderer. Ustedes ya saben cómo hacer esto, ¿verdad? Y entonces lo que hacemos es arrastrar nuestro material llamado mina sobre nuestro cubo llamado mina. Bien, ahora, ¿qué pasa? Ya tenemos los objetos obstáculos, ¿verdad? Y lo tenemos etiquetado como obstáculo. Ahora necesitamos hacer otro objeto que se llame mina. Entonces, para ello, nuevamente nos vamos al tag. Previamente seleccionamos la mina. Perdón, disculpen que tengo un poquito seca la garganta. Pero bien, continuemos. Vamos a crear un nuevo tag. A este le vamos a llamar mina también. Volvemos a seleccionar nuestro objeto mina y buscamos en la lista el tag mina. Muy bien, con esto hemos finalizado la parte de la creación de nuestra mina, ¿verdad? Déjeme pensar, a ver qué más. Sí, ahí tenemos ya lista nuestras minas. Sí, tenía un poquito de duda del aspecto que le estaba dando, pero está bien. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer, tenemos que volver a abrir nuestro Layer Collision, ya que lo cambié de posición. Entonces, muy importante lo que vamos a hacer en este momento, porque básicamente otro condicional dentro de nuestra función onCollisionEnter, porque también vamos a detectar si hemos colisionado contra una mina. Entonces la condición es bastante similar a la de arriba y le decimos: danos de la información de la colisión, tráeme contra qué impactamos y dame su tag, y su tag sería mina. Si es así, vas a realizar una acción, pero aquí viene lo bonito.
una explosión de una mina básicamente afecta todo lo que esté cercano a ella, ¿no? No solamente es el jugador, en este caso, en un aspecto de videojuego, sino que también va a afectar todos los objetos que estén a su alrededor. Para ello, nosotros debemos de utilizar un tipo de datos llamado arreglo, donde vamos a almacenar todos los objetos cercanos a esa onda expansiva que generó nuestra explosión y que se van a ver afectados. Se preguntarán qué es un arreglo. Un arreglo es algo bastante sencillo, ¿sí? Un arreglo, imagínenlo como vamos a hacer un cubo acá, un cubo grande. Imaginen que ese cubo es un aula de clase, que en este caso vendría a ser nuestro arreglo. Nuestro arreglo llamado aula o salón de clases, ¿no? Donde ese salón de clases tiene asientos, ¿verdad? En este caso, vamos a crearle unos cuantos por acá también, por acá y por acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué quiere decir? Que ese salón de clases tiene 8 asientos. En los arreglos, básicamente, los asientos vienen a ser posiciones donde nosotros vamos a almacenar valores, ¿sí? Entonces, en cada asiento vamos a poner una estrellita, ¿verdad? En cada lugar para ir identificando. Donde la estrellita que está en cada cubo interno de esto, o bien, vamos a leerlo de la siguiente manera para que lo entiendan un poco mejor, ¿ok? El cubo grande representa nuestro salón de clase. Los cubos pequeños representan los asientos que hay en ese salón de clase. Y las estrellitas representan a los alumnos. Entonces, si lo interpretamos como un arreglo, esto viene a ser de la siguiente manera. El salón de clases viene a ser nuestro arreglo llamado salón de clases. Los asientos vienen a ser las posiciones donde almacenamos la información, y la información vienen a ser los alumnos, donde hay básicamente, para este caso, hay 8 asientos y tenemos 8 alumnos. Hay casos donde podemos tener más posiciones y menos valores, pero en C# nos da la gran ventaja de que nosotros podemos ir llenando un arreglo sin necesidad de definir inicialmente las posiciones que va a tener, y solo va a interpretar las que están llenas. Entonces supongamos de que aquí tenemos el arreglo salón de clases, donde las posiciones son los asientos. Nuevamente se los explico para que lo entiendan mejor, ¿verdad? Y en los asientos están los alumnos que vienen a ser los valores del arreglo en cada posición, ¿ok? Muy bien, si no, pueden darle un poco de lectura a cómo son los arreglos, y así documentarse un poco mejor para que tengan un mejor entendimiento de esta parte, ¿sí? Entonces, vamos a proceder a la creación del arreglo, que en este caso será de tipo collider. Los arreglos se representan con unos brackets, y esto representa un tipo de dato, ¿verdad? Esta estructura así. Y luego se le asigna el nombre. En este caso le pondré colisionadores.
Ahora, esta función que vamos a utilizar a continuación es la que nos va a determinar de que en esa explosión la onda expansiva que tiene, ¿qué objetos abarcó? Entonces, para ello necesitamos utilizar física. Por esa razón vamos a iniciar diciéndole physics, physics, este método de acá, y le decimos overlap sphere. ¿Qué le estamos diciendo? Vas a crearte una esfera, lo que va a representar básicamente nuestra onda expansiva, ¿no? Y recuerden poner punto y coma siempre al final de cada acción que vayan a hacer. Los condicionales nunca llevan punto y coma, ni tampoco las funciones llevan punto y coma aquí al final, nunca, ¿ok? Entonces, el overlap sphere recibe como parámetro una posición y un radio. Entonces, nosotros lo que vamos a decirle es de que tome como referencia la posición de nuestro jugador. Transform.position. ¿Por qué ponemos transform en minúscula .position? Bien, esto hace referencia al objeto donde está agregado este script, ¿ok? No se vayan a confundir del uso de transform, que es en mayúscula, porque este representa básicamente al tipo de dato. Cuando se utiliza en minúscula, está haciendo referencia al transform del objeto donde está el script agregado, que en este caso es el player, ¿verdad? Porque aquí tenemos player collision y hace referencia a este transform. Muy bien, vamos a borrar esto por acá. Pero además nos pide un radio. Entonces le podemos dar un radio de 100 o de 150 aproximadamente, para que haga el rastreo de los objetos que están cercanos, ¿verdad? Le vamos a dar 150. Este valor creo que es de... Vamos a ver si nos pide que es un tipo flotante. Sí. Entonces, los tipos flotantes, cuando asignen esos valores, siempre asignenle una F al final, para que Unity interprete que ese valor que le estamos dando es de tipo flotante y no vayan a tener ningún inconveniente al momento de hacer algún cálculo, ¿ok? Muy bien, ya tenemos, le estamos diciendo acá a este arreglo, vas a asignarle todos los objetos que se vieron involucrados en esa onda expansiva, es decir, en esa explosión. La generamos y decimos, tengo 1, 2, 3, por ejemplo, 3 objetos cercanos. Pueden ser incluso obstáculos. Está el player y otro obstáculo por allá. Entonces, esos objetos se van a ver afectados en nuestra explosión. Una vez que ya los tenemos almacenados en nuestro arreglo colisionadores, lo que hacemos es hacer un for, que es un for. Muy bien, vamos a verlo antes de continuar. Muy bien, un for es una manera de recorrer o de repetir una acción un número de veces determinada. Es decir, para este caso, como les decía, tenemos un arreglo. Cada uno de estos cubos internos son posiciones. Entonces, necesitamos obtener en el arreglo salón de clase los nombres de todos los alumnos que están en cada uno de los asientos que representan cada posición, ¿verdad? Entonces, para ello se utiliza un for. El for lo que hace es que comienza a recorrer y dice en la posición 0, porque por cierto, inician desde 0 los arreglos. El 0 es en programación considerado como un número que tiene valor, ¿sí? Entonces, por eso se dice la posición 0. Entonces, este arreglo básicamente llega de 0 a 7 y son 8 posiciones.
porque básicamente el 0 representa una posición. Entonces, con el for lo que hacemos es decir, aquí está uno, aquí está otro, aquí está el otro, y nos vamos desplazando entre ellos, ¿sí? Le decimos que hay uno, vamos a hacer otro por acá, le decimos aquí hay otro, y se va desplazando según como nosotros le demos el comportamiento. Para este caso nosotros necesitamos que vaya de uno en uno, pero veámoslo un poco más práctico o sobre la práctica. Como les decía, necesitamos recorrer esas posiciones, pero para recorrer esas posiciones nosotros necesitamos una variable que se vaya moviendo entre los valores. Entonces decimos int recorre igual 0, que va a ser nuestra variable que va a recorrer nuestro arreglo, ¿sí? Ahora le decimos recorre menor a colisionadores.length. Recorre más. Yo sé, acá no me detuve a explicar, pero les voy a explicar ahora mismo. Yo sé que muchos pueden estar confundidos en este momento. Básicamente le estamos diciendo que el recorrido va a iniciar desde la posición 0. ¿Hasta cuándo va él a repetir la acción que esté dentro de las llaves? Hasta que recorre tome el valor menor, o mejor dicho, mientras el valor de recorre sea menor a la cantidad de posiciones que hay en el arreglo, ¿sí? Es decir, aquí le estamos diciendo colisionadores.length. Length nos trae cuántas posiciones, en cuántas posiciones hay valores, ¿sí? En ese arreglo. Por decir acá, si nosotros decimos que aula de clase.length o longitud, que decimos, nos va a regresar de que su valor es 8, porque tenemos 8 posiciones. Entonces acá no sé cuántas vamos a tener, pero aquí le estamos diciendo de que hasta donde tenga valores ese arreglo, si ya recorre, toma el valor igual a, digamos, supongamos el del aula de clase que son 8, si recorre y llega al valor 8, perdón, el ciclo ya no continúa, ya no se cumple esa condición, porque le estamos diciendo mientras este valor sea menor a este otro. Y le decimos que se va a desplazar de uno en uno. Lo que hace el más es hacer esto, recorre, decirle a la variable recorre va a ser igual a la misma variable recorre o al valor que tenga en ese momento más 1. Es decir, se le suma lo que tenga. Por ejemplo, esto es 0 igual a 0 más 1, su resultado va a ser 1, ¿sí? En la segunda pasada ya recorre es 1, va a ser igual a 1 más 1 y el resultado va a ser 2. Ese es el comportamiento que este tiene. Muy bien. Ahora, continuando con el for, lo que vamos a hacer es, me parece que me hace falta poner un read body acá, en la mina, porque vamos a aplicarle física a los objetos que estén cercanos. Si no me equivoco, ok, este no tiene read body. Tengo la impresión que necesito esto. A ver, déjenme pensarlo un momento. Voy a recorrer los objetos que están involucrados en esto. Y sí, claro, todos los objetos que se vean involucrados en la explosión se tienen que ver afectados. Y para poderlos afectar, vamos a necesitar tener un rigid body en ellos. Entonces, por lo tanto, tanto a la mina como a los obstáculos le vamos a agregar un rigid body, ¿ok?
Entonces le decimos, sí, utilizar gravedad, masa 1, está bien. Le vamos a dar de que sea una detección de colisión continua para que esto va a dar un mejor comportamiento. Es decir, a nosotros darle continuo, la detección de colisiones va a ser más efectivo y va a evitar comportamientos, digamos, de que a veces nuestro vehículo se vea como que atraviesa un poco el cubo. Eso lo va a evitar decirle de detección de colisión continua, ¿verdad? Muy bien, hasta acá ya tenemos el read body para la mina. Ahora necesitamos un read body para estos dos más, para estos dos otros objetos, a los cuales vamos a ver la masa que tiene nuestro player de 1, pero estos objetos son un poco más grandes. Entonces, bueno, voy a agregar el segundo read body del otro objeto y le vamos a aumentar la masa, le vamos a aumentar a 2, porque son objetos más grandes. Y para que cuando impacte, digamos, no desplace tanto el cubo como si tuviera una menor masa, ¿no? Vamos a acomodarlos un poquito, ahí ya está, un poco mejor. Muy bien, ya teniendo los read body agregados en ellos, perdón, no les agregué la colisión de detección como continuo. Ahora nos regresamos al script. Y en el script lo que vamos a decir entonces es de que de esos colisionadores que están ahí, vamos a obtener su read body. ¿Para qué? Para aplicarle física y que ellos se muevan al momento que explote la mina, ¿sí? Eso es lo que nos va a dar el comportamiento de que los objetos van a salir volando cuando choquemos o impactemos contra una mina. Entonces, para esta parte, bien, entonces para esta parte, lo que vamos a hacer es declarar un objeto de tipo read body. Le vamos a nombrar RB a esta variable. Y le vamos a decir que los colisionadores o el arreglo colisionadores lo vas a recorrer. ¿Cómo lo va a recorrer? Diciéndole colisionadores y entre los brackets o los corchetes le situamos la variable record y a este le decimos getComponent. Esto es una función propia de Unity que nos va a permitir obtener un componente en específico. En este caso nosotros necesitamos obtener el componente RigidBody del objeto de la primera posición o de la posición 0. Ya lo obtuvimos y lo que hacemos es básicamente hacer una pequeña validación y decirle si el objeto, si el objeto RB es distinto de nulo, es decir, si tiene valor, aquí lo vamos a poner, si la variable RB contiene ReadBody, entonces nosotros vamos a agregar física. ¿Cómo la vamos a agregar? Simple, muy similar a esto que tenemos acá, RB add force. Nada más que nosotros no vamos a agregar una fuerza, sino que ya Unity posee algunas funciones propias que nos facilitan la vida para dar ese tipo de comportamientos de explosiones. Para ello, nosotros le decimos rb.add_explosion_force, agregada una explosión, ¿no? La cual tiene como parámetros la fuerza de la explosión, una posición de referencia, básicamente de dónde va a partir la explosión,
y qué radio va a tener, ¿verdad? Entonces, para ello, vamos a darle de que el impacto le podemos dar 100, perdón, 100, perdón. De referencia a la explosión le vamos a decir de que sea la de nuestro jugador, porque evidentemente es cuando él choque que se va a dar la explosión, ¿no? Le decimos de que el radio de esta va a ser de 15. Veamos, tiene otro modificador, dice Advanced Modifier. Ok, ese parámetro básicamente es para determinar si va de la sensación de que la explosión suspende el objeto por la explosión, ¿no? Entonces le vamos a agregar un valor no muy exagerado, porque tampoco queremos algo tan que se nos vaya a perder en el mapa, ¿no? O en el plano. Y ok, vamos a agregar acá unos comentarios para que recordemos lo que estamos haciendo con básicamente con el último, ¿verdad? Con el cuarto parámetro ajustamos la posición para que luzca como que levanta el objeto. Ustedes, según como interpreten el comportamiento, ustedes pueden agregar un comentario quizás un poco más específico o mejor que el que yo estoy agregando. Para mí, esta sería la descripción adecuada. Entonces, lo siguiente por hacer es básicamente que nuestro jugador deje de moverse, ¿no? Porque si perdimos también al chocar con una mina, no debemos de movernos. Entonces lo único que hacemos es llamar a nuestra variable control movimiento y le damos enable false. Y básicamente ahí tendremos listo ya nuestro objeto para que explote contra nuestra mina, ¿verdad? Le vamos a dar play para probar el comportamiento que este tiene. Vamos a buscar la mina, ahí está la explosión. Si quieren darle un poco más de valor, no hay ningún problema. Los valores pueden variar, le pueden dar, incluso acá le podemos dar 300 para que lo aprecien quizás un poco mejor. Quizás lo vieron un poco muy suave, ¿no? La explosión. Ahí se da la explosión. Pero hay algo que a mí en lo particular no me gusta, y es que la cámara, como está asociada directamente a nuestro jugador, ella se va a rotar junto con la rotación del jugador. Eso lo vamos a ajustar, pero por el momento vamos a terminar de hacer algunos ajustes sobre nuestro script de colisión y vamos a agregar también algunos efectos. Bien, yo le puse acá el valor directo, pero vamos a ponerle una variable para poderlo controlar desde Unity y no tener que estar editando nuestro script cada vez que querramos darle una distinta fuerza. Entonces, acá le vamos a llamar impacto a esta variable. No se preocupen, si les da error, si la escriben acá, perfectamente la van a declarar aquí arriba y se va a eliminar ese error. Entonces, le vamos a dar public de tipo float, ya saben de que son los decimales o la que acepta decimales, los int de este tipo de datos int acepta solo números enteros, los string cadenas de carácter y los bool que aceptan los valores true o false, ¿sí? Este es el tipo de datos bool, ¿okay? Lo vamos a estar utilizando un poquito más adelante. Ok,
Vean, la variable impacto, ¿verdad? Impacto le vamos a dar que por default sean 100, sea 100 su valor. Y listo, ya se elimina nuestro error aquí abajo. Entonces ahora nos vamos a Unity porque yo le había agregado 300 al impacto. Me voy acá al Script Player Collision y le vamos a dar 300. Y listo, ya tenemos esa parte terminada. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es básicamente, vamos a descargar de la tienda un paquete llamado Unity Particle Pack, si no me equivoco es el nombre. Unity Particle Pack. Vamos a ver. Ahí hay otros que son pagados, pero en este caso ustedes pueden buscarlo como Unity Particle Pack y les va a aparecer este. Es el último el que van a seleccionar porque el otro es para versiones de 5 de versiones de Unity 5 y el otro es ya para versiones más actuales. Yo creo que ya lo he asociado hacia otro proyecto y yo ya lo tengo ya en mis descargas. Entonces lo que voy a hacer es importarlo para hacer uso de él, ¿verdad? Dice, importante completar el proyecto override. Ok, le vamos a dar importar. Si perdemos alguna configuración de algo, vamos a revisar qué es y vamos a darlo en orden de corregir ese inconveniente que nos dé, ¿verdad? Muy bien, una vez ustedes hayan descargado y le den importar al paquete, les va a aparecer una ventanita similar a esta. Seleccionan todo y le dan al botón importar. Esto se hace para que se integre hacia su proyecto y de esa manera puedan hacer uso de los paquetes que este contiene, ¿sí? Muy bien, vamos a esperar un poco. Está importando ahí los paquetes. Esto de Unity es un constante aprendizaje. Hay personas que se dedican meramente a enseñar en Unity. Hay gente muy, pero muy buena. Yo suelo ver a uno llamado, a un youtuber llamado Brakis. Es excelente. El único detalle es que no todos hablan, no todas las personas que quieren saber de Unity hablan español, perdón, hablan inglés. Quizás muchos hablan español y no van a poder tomar todo el conocimiento que él está tratando de darles a las personas que accesan a sus videos. Yo he aprendido bastante de ahí y de otros cursos obtenidos en Udemy, y de esa manera he adquirido mi conocimiento actual. Y recomiendo mucho el autoestudio, lean, busquen información y practiquen, que la práctica es la que hace al maestro básicamente. Esto es un constante aprendizaje y cada vez hay cosas más nuevas e interesantes. Unity es un motor de videojuegos que a mí en lo particular me encanta por su facilidad y lo fácil de incursionar en este mundo, ¿verdad? Muy bien, una vez que ya hemos descargado nuestro paquete, aquí tenemos una nueva carpeta llamada Particle Pack, donde tenemos efectos de ejemplo, donde está Fire and Explosion Effects, entre otros. Tenemos agua, armas, humo y vapor. Pero en este caso nosotros vamos a estar utilizando las de fuego, ¿no? Entonces ustedes pueden ir echando un vistazo a las explosiones, agregándolas acá en la jerarquía.
Inicialmente se ve un poco extraño, pero ya una vez cargados los efectos, ahí está corregido. Así luce esta explosión, una explosión grande. Vamos a quitar esta de acá. Explosión de energía. Podría ser interesante agregar esa. Hay otras. Explosiones pequeñas. Vamos a ver esta. Fuego. Interesante. Muy bien. Creo que voy a estar utilizando la explosión de energía para esto. Entonces, bien, la idea es la siguiente. Cuando impactemos contra la mina, lo que va a pasar es de que además de todos los objetos que estén cerca van a verse impactados por la explosión o se van a ver afectados por ella. Además de eso, en el momento del impacto vamos a agregar un efecto de la explosión para que este realmente luzca como lo que es una explosión, ¿no? Para ello debemos de ir nuevamente a nuestro script. Vamos a ver acá que dice vamos a dar reload, vamos a esperar un poco. Ok, vamos a verificar de que todo esté correctamente. Ok, aquí se nos cambió, podemos ver, se puso como shootable. No vamos a utilizar básicamente eso. Qué extraño que se agregó eso. Vamos a tener que agregar nuevamente los tags. Parece que al momento de agregar eh, el paquete se ven afectados los tags que hemos hecho. Pero bien, lo podemos corregir. Vamos a agregar nuevamente obstáculo y mina. Bien, así rapidito. Seleccionamos los obstáculos y le asignamos a su tag obstáculo y a mina, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Nos regresamos entonces a nuestro Visual Studio y lo que vamos a hacer es básicamente declarar una variable que nos va a permitir asociar ese efecto que vamos a mostrar una vez que se dé la explosión. Para ello vamos a declarar una variable de tipo GameObject. La variable de tipo GameObject nos va a permitir asociar todo un GameObject completo, no únicamente un componente, sino todo el objeto en sí, con todos sus componentes. Porque eso es lo que necesitamos. Vamos a necesitar todo el efecto, ¿no? Para poderlo mostrar. Entonces le vamos a llamar explosión. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es básicamente que cuando se dé la colisión contra la mina, que es esta de acá, lo que vamos a hacer es instanciar ese objeto en la jerarquía. ¿Qué es una instancia? Básicamente crear ese objeto en la jerarquía, tal y como hemos creado estos objetos de acá. Básicamente, vía código le estamos diciendo hacete básicamente esto. Vamos a agregar esto. Le vamos a decir que haga esto y lo agregue ahí, pero vía código, ¿ok? Esas son las instancias. Crear objetos en la jerarquía. Entonces, lo que hacemos es decirle, ok, vamos a pensar un poco acá, vamos a capturar ese objeto instanciado para después destruirlo, porque nosotros no queremos que esté todo el tiempo mostrándose ese objeto. Recuerden de que este tipo de efectos están en constante repetición, es decir, infinitamente se va a estar repitiendo a menos que nosotros le digamos cuándo detenerse o cuándo eliminarlos de la jerarquía, básicamente. Entonces lo que hacemos es declarar una variable acá local que se llame explosión. Yo le pongo guión bajo para a veces para identificar cuando tengo dos variables con nombres iguales para saber cuál es la local y cuál es la
¿cómo le llaman? La variable general o la variable que no es local, ¿sí? Entonces, le decimos igual a instantiate. Esto es lo que permite que nosotros creemos ese objeto en la jerarquía. Y le decimos que va a ser lo que va a instanciar o lo que va a crear en la jerarquía es nuestro objeto explosión, ¿sí? Que es la variable que está aquí arriba, esa que se seleccionó ahí. Muy bien. ¿Dónde lo vamos a crear? Dice. Ok, lo vas a crear como referencia, toma la posición del jugador y también toma su, a ver, déjame pensar, su rotación. ¿Sí? Lo que pasa es que este tiene varias sobrecargas de esa función, tiene varias maneras de aplicarlo, pero básicamente la que nosotros estamos aplicando es esta, la número 4, que le decimos el objeto, la posición y qué rotación va a tener. En este caso, que tome de referencia la de nuestro jugador, porque precisamente en esa posición es donde se va a dar la explosión. Entonces, nosotros ya hemos mostrado o mostraremos ese efecto, ¿no? Pero se va a mostrar repetidamente hasta que nosotros le digamos, hombre, detenete, ¿no? O hasta que se detenga el juego. Y no necesitamos ese comportamiento, necesitamos que se muestre una vez. Entonces, para ello, le vamos a decir destroy. ¿Qué vas a destruir? Vas a destruir la explosión. Y la explosión que está en la jerarquía la hemos almacenado acá en esta variable. Entonces, esa variable se la pasamos al destroy y le decimos, este tiene dos parámetros. Uno es el objeto a destruir y el otro es el tiempo en que se va a destruir. Es decir, le vamos a decir, valga la redundancia, ¿verdad? De que después de un segundo destruya esa explosión, ¿verdad? Bueno, vamos a probarlo. Entonces, nos vamos a nuestro objeto supra. Vamos a esperar ahí un poco. Muy bien, necesitamos referenciar la explosión. En este caso les dije la Energy Explosion que iba a estar utilizando. La arrastro hacia el campo de explosión. Le doy guardar. Y voy a colisionar contra la mina, ¿verdad? Ahí se pudo apreciar una pequeña explosión, ¿verdad? Así que vamos a ver nuevamente. Ahí se da la explosión, pero como les decía, tenemos el problema de que la cámara está asociada a nuestro play. Pero bien, ya vamos a corregir esa parte. Sin embargo, esta parte de los colisionadores y la creación de nuestra mina ya la hemos terminado. Lo que es básicamente lo que hace nuestro efecto de explosión es esta parte. Una vez que corrijamos lo de la cámara, se van a poder dar cuenta cómo se comporta mejor, ¿no? Y quizás vamos a hacer unas modificaciones acá también, una vez que hagamos la modificación de la cámara. Muy bien, entonces procedamos a eso. Y lo que necesitamos hacer inicialmente es sacar el min cámara. Como lo pueden sacar del objeto y situarlo en la jerarquía. Yo en lo particular la cámara siempre la dejo de primera en la jerarquía. Guardamos, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es de que vamos a hacer un script que nos permita seguir a ese jugador, ¿sí? Entonces, para ello necesitamos crear un script en la cámara para que éste siga a nuestro jugador. Para ello, lo que vamos a hacer entonces es irnos a nuestro inspector y agregar un nuevo script llamado follow player. Este es un nuevo script
le damos agregar, esperamos un poco que Unity cargue, muy bien, le damos doble clic y listo. Ok, igual que en la pasada ocasión, vamos a eliminar lo que no vamos a utilizar. En este caso, estas dos primeras referencias no las vamos a utilizar, ni tampoco el start. Únicamente vamos a estar utilizando el update. Para el update, nosotros lo que vamos a hacer es hacer de que la posición de la cámara se actualice constantemente. ¿Basado a qué? Basado a la posición de nuestro jugador. ¿Cómo logramos eso? Muy bien. Primeramente necesitamos la referencia de quién es el jugador. Para ello vamos a declarar una variable de tipo transform llamada player. Y vamos a hacer otra que se llame, que sea de tipo vector 3. Los vector 3 son básicamente variables que te va a permitir guardar una posición de un plano tridimensional, ¿sí? Un valor en X, un valor en Y y un valor en Z. Para este caso lo vamos a utilizar porque nuestro transform en la parte del position o la posición se comporta tal como un vector 3. Tiene una X, una Y y una Z, ¿sí? Por ello vamos a utilizar este tipo de datos. Y le vamos a llamar esta variable ubicación. Entonces, una vez creado ya nuestra variable, lo que vamos a hacer es venir acá en la parte del update y le vamos a decir de que el transform, recuerden, cuando hago referencia me refiero a donde está agregado el script. En este caso es la cámara. Punto position va a ser igual al player punto position más ubicación. Les explico. La ubicación básicamente es un ajuste que vamos a hacer de la distancia que va a ir la cámara detrás del player, ¿sí? Lo que sucede es que si nosotros le dejamos únicamente hasta acá, básicamente estaríamos viendo la cámara como en primera persona. No estaríamos apreciando el objeto. Nosotros necesitamos apreciarlo. Por ello, agregamos esta variable para poder modificar a gusto la posición de nuestra cámara, ¿sí? Entonces, muy bien, nos vamos acá y vamos a referenciar en el follow player lo que necesitamos. Para ello vamos a agregar, arrastrar acá el objeto supra. No importa si no arrastran únicamente el objeto tipo transform, porque una vez ustedes arrastran el GameObject, este únicamente va a agregar ahí un objeto transform. ¿Por qué? Porque aquí se lo están definiendo. Entonces, él lo que va a hacer básicamente es únicamente aceptar un objeto de tipo player. ¿Okay? Entonces, ahora regresamos a Unity y como ven, ya tenemos una ubicación. Para ello, nosotros vamos a tomar como referencia en Y, vamos a ver cómo se ve antes que todo la cámara. Ahí se ve bien en Y. Vamos a ver, le vamos a dar la distancia en Z, le vamos a dar -3. Z igual, no lo vamos a modificar. Vamos a darle play para ver cómo luce. Ok, se ve un poco afectado. Vamos a ver, la cámara principal dice que es 1.61, 1.61, vamos a decir entonces. Quizás 1, ¿no? 1 y -3. Vamos a ver cómo se ve. Ahí luce mejor. Muy bien, ahí vieron que la cámara ya se comporta distinto, ya podemos apreciar lo que ocurre. Guardamos el script follow player sobre script. Entonces vamos a darle play nuevamente para que
vean lo que ocurre. Y ahí vemos de que ya podemos ver el objeto rotando, viéndose afectado sin que nuestra cámara rote. Bien, ya para finalizar esta parte, lo único que me restaría por hacer, por el momento, ¿verdad? Es, permítanme, me voy acá, a la cámara, perdón, al player, y me voy al collision. Miren, a mí me gusta más el comportamiento de, a ver, que que la cámara se detenga al momento de colisionar para dar cierta perspectiva distinta de qué pasó. Hay muchos juegos que al momento de caer, por ejemplo, a un precipicio, la cámara ya llega a un punto donde deja de seguirte y solo se mira que vas cayendo al vacío. Entonces, ese comportamiento similar se lo vamos a dar acá, ¿ok? Para ello, lo que necesitamos es hacer algo similar que con el Player Movement. Vamos a referenciar básicamente la cámara, el script de cámara, para que este de un momento perdamos, deje de seguir al jugador, ¿ok? Entonces le decimos public follow player cam sigue player. Raro el nombre de la variable, pero es lo que se me ocurre por el momento. Ustedes le pueden poner un nombre más adecuado si les parece, o pueden seguir utilizando el nombre que yo le puse. Entonces, para el cam sigue player, le vamos a dar lo mismo que para el control de movimiento. Le decimos .enable igual false. Y igual para la mina, tanto en obstáculos como en mina debemos de hacer el mismo proceso. Entonces decimos cam sigue player.enable igual false. Guardamos y vamos a Unity, vamos a probarlo. Ok, pero antes de todo va a aparecer una nueva referencia acá, sí, aquí está, que básicamente es el script follow player. Aquí vamos a tener, se presenta un problema, y es que al tratar de obtener ese objeto, se nos cambia el inspector. Entonces, para ello lo que se hace es que en la parte superior hay un candadito. Seleccionamos primeramente el player, que es nuestro destino, o donde va a recibir los valores. Cerramos ese candadito y le damos clic derecho en el inspector. Le vamos a agregar Add Tab y agregamos un nuevo inspector. Este nuevo inspector lo que hacemos es moverlo hacia acá. ¿Para qué? Para seleccionar luego la cámara y arrastrar nuestro script follow player en el player collision, en el campo cam sigue player. Una vez que ya lo hayan hecho, pueden simplemente cerrar ese tab y desenllavar el inspector, ¿verdad? Y ahora vamos a probar nuestro juego. Vamos a ver con la mina qué pasa. Ahí vieron la explosión, se vio afectado incluso el cubo que estaba más cercano. Vamos a acercarlo un poco más para apreciarlo un poco mejor. Muy bien, vamos a darle play nuevamente. Vamos a ver, y ahí ven cómo los objetos se están viendo afectados, ¿no? Se ve genial, a mí me gusta, y espero que a ustedes, con todo su ingenio que tienen, toda su creatividad, estoy seguro de que va a ser algo genial lo que van a hacer, ¿verdad? Entonces, básicamente por hoy hemos terminado esta parte, hemos avanzado muchísimo, ya podemos decir de que hemos completado una primera etapa, que únicamente lo que nos falta es mostrar un mensaje de que terminó el juego y que básicamente se reinicie, agregarle más parte estética.
pero por el momento me parece que hemos tenido un avance bastante significativo, un avance genial, bastante material por aprender. Espero que les haya gustado este material que preparé con mucho, con mucho entusiasmo para mostrarles un poco de cómo se usa Unity. Espero que les haya gustado. Y bien, los espero en la próxima etapa de esta serie de videos. Y como siempre, les recomiendo, estudien, lean por su cuenta, el autoestudio muy importante y por supuesto practiquen, practiquen porque la práctica hace el maestro. Entonces nos vemos hasta la próxima y disfruten el video.